Segunda Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Gracias al Señor, ¿verdad? Por los generales, por mis líderes, por mis hijos espirituales y todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque de igual, como yo tengo el afecto en la casa del Señor, yo he preparado esto, y hace la lista de lo que ha preparado. Entonces invita al pueblo a dar, y el pueblo reacciona dando también, ¿verdad? Entonces el corazón de él estaba en la casa del Señor. Mi anhelo y mi oración es que usted y yo, nuestro corazón, nuestra mente, alma, cuerpo, esté en la casa del Señor. Amén, nuestro amor, ¿verdad? Esté en la casa del Señor. Nuestro primer amor esté en la casa del Señor, para que ese amor se manifieste en buenas obras, en hacerle cosas al Señor, ¿verdad? Maravillosas, de tal manera de que sacarle una sonrisa al Señor de su rostro. Y aquí vemos que el anhelo es tan profundo que lo comparte con el profeta. Acuérdense que antes el rey tenía de consejero los profetas, ¿verdad? Y el profeta era el principal consejero que le decía: espérate, voy a consultar al Señor y te voy a decir si es del Señor o no. Si estaban enfermos, iban donde el profeta para preguntarle: dile que si yo voy a morir o voy a sanar, ¿verdad? De esta enfermedad. El profeta decía sí, o el profeta decía no, porque era la voz de Dios en aquel entonces. Entonces, por eso David hace ese comentario a Natán. Y aquí no es que Natán se equivoca como siervo del Señor al darle en la opinión, le dice: haz todo, si eso está en tu corazón, si eso está en los deseos, yo creo que Dios está contigo y hablo. Usted mira los versos más adelante, ¿verdad? Del 4, y dice: y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Le dice una pregunta: ¿tú me vas a edificar casa a mí? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Así te pregunta: ¿yo he hablado eso? ¿Te he hablado yo eso? Yo te lo revelé para que lo estás diciendo que vas a reedificar casa, ¿verdad? O yo te lo he pedido, ¿verdad? Entonces esas son palabras que Dios le revela en la noche mientras duerme o mientras ora a Natán. Le dice esas palabras Dios a Natán, que le vaya y le diga a David eso. Y dice, el 8 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Entonces aquí estamos viendo una cosa que Dios hace una pregunta: yo no te lo he dicho, no te lo he pedido, no te lo he revelado. Yo, mi anhelo no es que tú, ¿verdad?, lo hagas. Y si mi anhelo hubiera sido que tú lo hicieras, yo te lo hubiera dicho, te lo hubiera revelado. Bueno, eso te lo inventaste tú, en otras palabras, ¿verdad? Sale de la ocurrencia humana, sale de tanto que me amas, de tanto, ¿verdad?, que deseas, ¿cómo le digo?, agradarme, ¿verdad?, que no hayas cómo darme a mí cosas, no hayas cómo. El deseo del corazón era que Dios, así como su casa estaba bonita, porque ahí da a entender que ya era rey, da a entender que su casa era de cedro, de una casa hermosa, bonita, como la de un rey. Y él se preguntaba: ¿por qué yo vivo como un rey? ¿Por qué yo tengo todas las cosas y Jehová está en cortinas, en tabernáculos, allá afuera, y no tiene una casa así como linda como la que yo tengo? ¿Verdad? Todo eso es relativo y paralelo, que nosotros
así como tú te preocupas por enviar tus ofrendas, por enviar tus diezmos, por enviar y que la casa del Señor no le falte nada, así Dios se va a preocupar por tus hijos, por tu familia, Amén, por amén. por lo que comes, por lo que vistes, por la cena, por llenarte tu refrigeradora, por darte Amén. zapatos, viajes, carros, casas, lo que tú necesitas. Amén, en el amén. nombre de Jesús, y lo que yo y mis hijos y sus hijos, de los hijos tuyos y míos, necesitamos. Entonces, aquí Dios hace un pare a David y dice, no, tú no me vas a edificar casa. Y en otra palabra le da a conocer, ¿verdad?, que el motivo por qué, ¿verdad? Le dice, tú eres un hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre, tus manos están manchadas de sangre, así que no vas a, ¿cómo se llama? No vas a edificar mi casa. El que va a edificar casa, y ya le dice que es Salomón, un hijo que va a nacer de tus entrañas, el cual va a ser pacífico. Ahora, el punto que yo quiero recalcar es una cosa. Dios le hace aquí recordar a David de dónde lo sacó, ¿verdad? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién es él y quién era él antes de ser rey? ¿Quién era él antes de tener la investidura de rey, antes de tener, ¿verdad?, el cetro en sus manos y la corona en su cabeza y el ropaje real y todos sus sirvientes y toda la casa de cedro que tiene y todo, ¿verdad?, lo que ha dispuesto darle al Señor. ¿De dónde lo sacó? Y aquí, ¿verdad?, Dios le manifiesta de dónde Dios ha sacado a David. Le dice, yo te saqué de detrás del redil, de detrás de las ovejas, ¿verdad? Del detrás del redil, detrás de las ovejas, allí yo te he sacado. A usted no le llama la atención una cosa, ¿verdad? De que Dios siempre, para ponernos a hacer cosas grandes, y Dios seguramente y ciertamente de que usted y yo tenemos proyectos grandes, cosas grandes que hacer, ¿verdad? Alguna cosa que usted desea. Levante la mano los que tienen proyectos, así como David, le vino al corazón un proyecto, le vino al corazón un anhelo, le vino un deseo de construir un edificio para el Señor. Bueno, David era para el Señor. Usted puede ser para usted, para su casa, para su mamá, para su papá, no importa, pero usted tiene un proyecto, usted tiene algo para construir, ya sea algo espiritual, ¿verdad?, que le está pidiendo al Señor, o algo de negocio, una empresa o algo, ¿verdad? Usted tiene. Y por eso le digo una cosa, que nunca se olvide de dónde lo sacó el Señor. Nunca se olvide. ¿Por qué no? Nunca nos vamos a olvidar antes y después del proyecto, de realizar los proyectos, porque para que nuestro corazón siempre se mantenga equilibrado y ¿cómo se llama? Siempre se mantenga humilde, manso y bajo la voluntad del Señor, hagamos todo. Le voy a decir una cosa, ¿por qué el Señor le recuerda a David? Por si acaso se te olvida, ¿verdad? Con todo lo que tienes y con todo lo que yo te he engrandecido, con todo lo que yo te he dado, no te olvides nunca te olvides de dónde yo te saqué. Nunca te olvides de dónde, ¿verdad? En qué situación, en qué circunstancias Dios te encontró. Cristo te encontró, me encontró a mí y nos encontró. Que nunca se nos olvide eso, porque dependiendo de eso, nuestro corazón siempre va a estar, ¿verdad? Nuestro amor en la casa del Señor, y va a haber gratitud, así como la hay en el corazón de David, hombre conforme al corazón. Y ahora aquí le dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Bueno, en primer lugar le recalca, número 1, de dónde lo sacó. En segundo lugar, número 2, le recalca para qué lo sacó de ahí. ¿Para qué? Para hacerlo príncipe, ¿verdad? Príncipe, principal, cabeza, para que fuese la cabeza o el principal o el rey. ¿Y de dónde lo sacó? De lo vil, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que de lo vil
de lo menospreciado, de lo débil, de lo no sabio, de todo eso es el contexto que nosotros éramos sin Cristo y que David era sin la unción de Dios antes que viniera Dios a rescatarlo. Acuérdese y vamos a hacer una remembranza de la unción de David. Cuando llega el profeta, ¿qué es lo que pasa con David? Ni lo habían tomado en cuenta para sentarse a la mesa, para sacrificar, porque el profeta vino, ¿verdad?, a ofrecer un sacrificio, vino a anunciar, yo vengo a ungir a uno de tus hijos, Isaí, ¿verdad? Pero ustedes, ¿cuántos se recuerdan de la historia que no lo mandaron a traer? Él estaba en el valle, él estaba en el pasto con las ovejas, oliendo a chivo, oliendo a ajo, a cebolla, yo no sé, oliendo a excremento de vacas, de caballos y de todo, de ovejas. Y bueno, algunos comentarios bíblicos hablan de que David era el último de los hermanos y que era uno de los que Isaí lo había tenido por una canita al aire, como decimos en Honduras, o sea, por un desliz con una concubina o con una, ¿cómo se llama? Un amante, ¿verdad? Y entonces ese era el último y ese era el que se encargaba de las cosas no mucho que agradables, ¿verdad? Como las ovejas, ¿verdad? Ese era trabajo para el último esclavo y para el último de los hijos, ¿verdad? Y el que... Entonces los comentarios hablan eso, de que quizás él era, ¿por qué? Por el Salmo 51, donde él dice, en pecado fui formado, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, dice en el Salmo 51. Entonces, por eso sacan a deducción de que él, ¿verdad? Pudo haber sido uno engendrado en pecado, en fornicación, ¿verdad? Que no era hermano de padre y madre de los demás, pero tenía 8 hermanos, ¿verdad? Incluyéndose él. Entonces, cuando llega el profeta, no lo toman en cuenta. Entonces, el profeta mira, ¿verdad? Al primero, mira el segundo, mira el tercero y dice, este es el ungido de Jehová. Dios le dice no. Este es el Dios le dice no. Al tercero Dios le dice no. Y cuando repasa todos los 7, le dice, bueno, pero yo creo que yo no me equivoqué. Aquí dentro de tus hijos hay uno, solo estos tiene, y ahí es donde el papá dice, bueno, hay uno, pero es el chiquito, el más pequeño, ¿verdad? De todos, el que está ya cuidando las ovejas. ¿Y qué es la palabra que manda a decir que le da el profeta a Isaí? No nos sentaremos a comer hasta que ese chiquito y hasta que ese insignificante, hasta que esa personita pequeña, más pequeña, insignificante de tu casa venga acá. Porque yo lo quiero ver, porque Dios no se ha equivocado. Dios me mandó a este hogar, Dios mandó a este hogar para ungir a uno de tus hijos, y uno de tus hijos no son estos 7, seguramente que esté ignorado, seguramente que nació de la canita al aire, de la fornicación, del adulterio. Yo no sé de dónde vienes tú, yo no sé, ¿verdad? Si eres la menor, la del medio, la que no ni olías, ni yerías, ni olías, como decíamos, digo yo, ¿verdad? Ni huele ni hiede. Que ni te tomaban en cuenta ni nada. No sé de dónde vienes, de dónde, ¿verdad? Dios te sacó del anonimato. Entonces, acuérdate, ¿verdad? Que era el último de la fila. Dile al que está ahí, dice, si tú estás sola, di, acuérdate, ninfa, que era la última de la fila. La última de la fila de las ovejitas, ¿verdad? Porque le dice, del redil te saqué. Te saqué del redil y te saqué de detrás, ¿verdad? Del redil, de detrás de las ovejas, ¿verdad? Y en el caso mío, de detrás me sacó el Señor, de ser la última, de la que ni yería ni olía, ¿verdad? La que era tímida hasta decir ya basta, introvertida hasta decir ya basta, ya más parecía extra, ¿verdad? Que otra cosa, una niña extra.
Y así era lo que le había dicho el doctor a mi mamá de mí. No sé qué le dijo el doctor cuando naciste tú, ¿verdad? Tal vez dijo, ay, esta que inteligente va a ser, uy, va a ser brillante, pero no. A mí dijeron, esta niña, como tuvo la enfermedad la mamá, entonces igual a Javes, ¿te acuerdas, verdad? Nací con dolor y fue dolor y el señor y el doctor me marcó con una palabra y dijo, esta va a ser extra. Esta niña, si no queda tonta de la enfermedad, no me acuerdo qué enfermedad le pegó a mi mamá cuando yo estaba en el vientre y ya iba a nacer, a los pocos meses de que iba a nacer. Y entonces cuando le pega esa enfermedad a una mujer embarazada, pues no, la posibilidad de que esa niña salga, salga completa o salga inteligente o salga normal es de 90.5%. Y aquí me miras, ¿verdad? Y me marcaron desde entonces, como no hablaba, como era tímida, como entonces dijo, ah, es que el doctor dijo que era extra. Ah, que el doctor dijo que... entonces, solo así eso me decía mi mamá siempre, es que sos tarada, es que sos tarada, es que sos estúpida, es que sos majadera, boca abierta, esto y el otro. Entonces, yo me fui creando con una mentalidad de verdad, de majadera, de boca abierta, es que así soy, ¿verdad? Tímida, es que soy tímida, ¿no? Y entonces, uno se va formando, entonces por eso el Señor le da el contexto, todo el contexto y le pinta de nuevo el panorama y el paisaje a David de lo que él era, ¿verdad? ¿Para qué? Para decirlo, este es el panorama tuyo, esta es la pintura tuya de lo que el diseño del diablo hizo, lo que el diablo habló sobre tu vida, pero yo te saqué para este es mi diseño, ¿eh? Mi diseño para ti es un diseño de reino. Mi diseño para ti es un diseño y te saqué de detrás para ponerte al principio y te saqué de lo último para ponerte no en medio, ni de que seas la antepenúltima, ni la última, ni la antes de la primera, sino que para que seas la primera, para que seas la número uno, para que seas la número uno dentro y para que seas grande en medio de los grandes y fuerte en medio de lo fuerte y inteligente en medio de lo inteligente, porque para lo que el hombre le parece imposible, para Dios todo es posible. Borrar, ¿verdad?, tu anonimato y hacerte de nuevo, ¿verdad?, un panorama de gloria, de victoria y de alabanza y de júbilo y sacarte de último y ponerte de primero, ¿verdad? Sacarte del redil y ponerte en el palacio. Aleluya. Palmas al Señor. ¿Para qué? Para darnos un nombre grande, ¿verdad? Amén. Y no solamente grande, sino hacernos grande entre lo grande. Di usted y diga usted, Dios me sacó de detrás del redil para hacerme grande. Pero no solamente grande, sino grande entre lo grande, ¿verdad? Amén. Grande entre lo grande. Y por eso le dice así, ¿verdad? He estado contigo, ¿verdad? He estado contigo cuanto has andado. ¿Qué quiere decirte el Señor? Nunca te he abandonado en el mundo cuando no eras cristiana, ¿verdad? He estado contigo. Amén. Y mucho menos ahora que eres mi hija, ¿cómo te voy a abandonar? ¿Verdad? ¿Cómo te voy a negar? Amén. ¿Cómo voy a abandonar a tus hijos? ¿Cómo voy a abandonar, verdad? Tu familia, tu persona, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las palmas de mis manos te llevo esculpida. Amén. Y te llevo guardado en mis pensamientos y en mi corazón. Y aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que dice, he andado contigo en todo cuanto has andado, delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Dice que delante de nosotros, no solamente ha andado con nosotros en el mundo y ahora cristiano, sino que delante de nosotros ha destruido a nuestros enemigos. Si usted supiera la lucha que hubo en el infierno y en la tierra y en el cielo por usted, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos tener vista, ¿verdad?, más allá de lo evidente, pudiéramos ver y recibir la revelación de qué lucha se libró en el infierno, ¿verdad? Para poder Dios librarte a ti de las garras de la oscuridad y de la muerte, ¿verdad? Amén. Y de la maldición.
¿verdad? De tal manera que Dios dice que ya no estamos bajo el poder de la maldición, sino bajo el poder de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces amén. Dice que te ha librado de, he andado contigo y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Verdad? Dios ha destruido a tus enemigos y a mis enemigos. Si los destruyó en el mundo, ¿cuánto más no los va a destruir ahora que eres su hija? Amén, ahora amén. No va a pelear por ti. ¿Verdad que te has vuelto al Señor y que le sirve? Así que es de loco pensar de que Dios no está con nosotros, es de loco pensar, ¿verdad? Que las cosas malas que nosotros nos está sucediendo es porque Dios no nos ama. Al contrario, ¿verdad? Algún plan oculto hay allí. Acuérdese una cosa, ¿verdad? Que cuando Dios trajo a David, empezó el proceso en David, ¿verdad? Para cumplir hasta ahora el llamamiento de rey, ¿verdad? Te he llamado para toda una serie de procesos, quebrantamientos, un hijo contra el otro hijo, él se mete con Belsabé, ¿verdad? Se le muere el hijo, Dios le habla, ¿verdad? De castigo, la peste, y de ahí lo persigue Saúl, muchos años siendo perseguido por Saúl a muerte, y esa, ¿verdad? Se le levantó el hijo Amnón, se le levantó el hijo Absalón, se levantó el general, ¿verdad? Joab, se le levanta medio mundo a David, ¿para qué? Para convertirlo en rey, ¿verdad? Para convertirlo en el rey, porque se había hablado una palabra. Entonces ese proceso que estás viviendo y que yo estoy viviendo es para convertirte en ese príncipe que Dios ha hablado, amén. En esa reina y en ese rey que dice que somos reyes y sacerdotes y ministros de un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mire usted, ¿verdad? Y le dice aquí, yo he andado contigo, número 1, en todo cuanto has andado, ¿verdad? Y dice, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, ¿verdad? Dice, número 3, te he dado nombre grande. O sea, te he engrandecido, ¿verdad? Con mi unción, con mi presencia, porque yo ando contigo, porque yo peleo, ¿verdad? Por ti y ganas la victoria. Y eres un general de renombre porque ganas la victoria. ¿Por qué? Porque yo te doy la victoria, porque yo peleo por ti. Amén. Y no hay victoria que tú no la ganes, entonces por eso tu nombre se ha ido de boca en boca. A David, a Saúl le dieron 1000 y a David le dieron 10,000, ¿verdad? Amén, las mujeres cantaban así, ¿verdad? Y era de renombre, iba engrandeciendo Dios a David y le dice, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Así va a ser contigo y conmigo. Dios, amén. ¿Verdad? No lo mira cuán grande Dios ha hecho tu nombre, ¿verdad? Si tú eres líder y si tú eres en la empresa, ¿por qué existe la empresa donde estás? Porque tú estás ahí, ¿verdad? ¿Por qué no ha quebrado esa empresa? Porque tú estás ahí, porque la unción sostiene esa empresa. La gracia sostiene por causa de la gloria que hay en ti, por causa del llamamiento que hay en ti, por causa, como Dios le decía, ¿verdad? El día del domingo, creo, al hermano Pablo, eres un Mardoqueo ahí en medio de ellos, vas a ser un Mardoqueo. ¿Y quién era Mardoqueo? ¿Verdad? Que empiece a indagar él, ¿quién era Mardoqueo? Y cómo Dios engrandeció a Mardoqueo en medio del pueblo de Israel. Entonces tenemos que ser nosotros apercibidos de qué es lo que Dios está hablando, cómo Dios es grande, magnificente, en Él está la fuerza, en Él está el poder, señorío, y esa autoridad, sino que nos ha legado esa autoridad y nos ha heredado ese ADN para que nosotros funcionemos con una empresa grande, con algo grande y funcionemos, ¿verdad? El llamamiento de Dios se haga, ¿verdad? Visible en nosotros. Y él dice aquí, te he dado nombre de un grande, pero no de cualquier grande, sino grande entre lo grande, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, lo seleccionó del, ¿cómo se llama? Del control de calidad, pasó, ¿verdad? Y aquí tenemos un producto de control de calidad, pasó un estricto control de calidad, nosotros hemos pasado un estricto
control de calidad, como a través del proceso, a través de la prueba, a través de las circunstancias, ese es el control de calidad. ¿Para qué? Para darnos un nombre grande entre lo grande y para hacernos grande entre lo grande. Acuérdate de José, ¿verdad? Todos los versículos de José en Génesis, ¿verdad? 45, 42, 45 y todos esos versículos hermosos, capítulos hermosos, perdón, en donde dice, ¿verdad? Que empezó el proceso en José. ¿Cuándo? Cuando él empezó a tener sueños de grandeza. Cuando él empezó a tener sueños inspirados por el Espíritu Santo que le ponía en el corazón, empezó a soñar con edificar, empezó a soñar que todos los hermanos se inclinaban a él, empezó a soñar que todo el papá, la mamá, la luna y las estrellas, tipificados en la luna y las estrellas, y los hermanos venían y se inclinaban a él. Entonces los hermanos empezaron a tener envidia y cólera, porque la excelencia del trabajo siempre trae envidia y cólera alrededor de tus enemigos. Que Jehová los reprenda y los eche fuera en el nombre de Jesús y los cancele, los vista de confusión tus enemigos y también los vista de vergüenza a tus enemigos, aún aquellos que son ocultos. Entonces aquí estamos viendo nosotros que le dice, ¿verdad? Te voy a hacer un nombre grande entre lo grande. Y qué hermoso es saber que nosotros no somos delante de los ojos de Dios pequeñitos. Dios nos mira de gran estima. Dios nos mira, ¿verdad? De renombre. Dios nos mira, ¿verdad? Como hombres excelentes, ¿verdad? Como hombres excelentes nos mira el Señor. Ahora, mira tú, Dios es un Dios de grandeza, dije, ¿verdad? Dios es un Dios de cosas grandes. Por eso nos hizo grandes, porque Él impartió de su grandeza, de su magnificencia en nosotros, para que nosotros manifestáramos el ADN de su magnificencia, el ADN de su grandeza, y por eso vienen esas ideas locas en tu mente y en tu corazón. Por eso vienen esos proyectos locos que no los cuentas a nadie, porque si los cuentas se van a reír de ti. Entonces mejor es que te calles, ¿verdad? El sueño se deja en el corazón, como María. ¿Qué hacía María? Escuchaba las cosas grandes, escuchaba los grandes proyectos de Dios a través de los magos, a través de todos los vecinos, a través de los profetas que hablaban del niño Jesús. ¿Y qué hacía María? Lo guardaba en su corazón, ¿verdad? Lo mejor de los proyectos, la grandeza de Dios no es igual a cómo se llama, a José, que empezó a contarlos y a contarlos, por eso se ganó un montón de problemas, porque empezó, ¿verdad?, a contar y a contar. Hay que callarnos, hay que cerrarlo. A veces es, ¿verdad?, un poco como difícil para nosotros, más si usted, ¿verdad?, es lengüetero, que todo lo cuenta, ¿verdad? Y a mí es bien difícil, todo lo cuento y todo. Y entonces hay que ser un poco prudente, hay que pedir al Señor, ¿verdad? Pon, ¿cómo se llama? Bozal en mi boca, ¿verdad? Y ayúdame a ser prudente. Y entonces aquí vemos nosotros que Dios manifiesta todas estas maravillas por medio de su pueblo y a favor de su pueblo. En 2 de Samuel, ahí mismo, capítulo 7, ahí mismo, verso 21-23, dice, esto es una oración, haciendo una breve comentario del contexto, es que cuando Natán termina de decirle a David, ¿acaso que yo te lo he pedido? ¿Acaso que yo te lo he revelado? Ese edificio que me pretendes a mí, ¿verdad? Ese templo, yo no te lo he pedido, yo no te lo he revelado, ¿verdad? Yo te hice príncipe, te hice grande, te saqué detrás de la rebaño, de todo eso. ¿Sabe qué? Una cosa, pero te saqué para ser grande entre lo grande y todo, pero tú no me vas a edificar porque eso no te lo he mandado a hacer, ¿verdad? Así que para mí un momentito y le dice, antes de introducir este versículo 21, y le dice, así mismo le dice, te doy a conocer y a saber que más bien yo te voy a hacer caso a ti.
Entonces aquí estamos viendo de qué casa está hablando el Señor. Si ya Él dice que tiene una casa de cedro. Aló, ¿me está usted copiando? Amén, amén. Si ya Él dice que tiene una casa de cedro. Ya Él dice, yo habito en una casa artesonada, linda, preciosa, de cedro. ¿De qué casa está hablando el Señor? Diga, ¿de qué casa habla el Señor? Y aquí, ¿verdad? Le dice en el 11, desde el día en que te puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso, y de todos tus enemigos te daré descanso. Dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él está diciendo, yo te quiero hacer casa. Dios le dice, no me vas a hacer casa. Yo te hago príncipe, yo te hago grande entre grandes, yo te saqué de tal de ahí, pero no para eso. Es solamente para que seas rey, para que representes a mi pueblo, para que te levantes, ¿verdad? Gobernando con la vara de poder, de mando y teniendo poder de riqueza. ¿Para qué? ¿Verdad? Yo te voy a hacer más bien casa a ti. Le dice, te hago y te doy a conocer armas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y le dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le dice ahí, ¿verdad? Porque habló Natán a David. Mire, padre, aquí, míreme, ¿verdad? Aquí está hablando, y el contexto, ¿verdad? Él le está ofreciendo una casa, y más bien Dios le dice, yo más bien te anuncio que yo te voy a hacer la casa. Ahora, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿de qué casa está hablando? De la casa, ¿verdad? De sus hijos, está hablando de su matrimonio, está hablando de sus concubinas, está hablando de Lía, está hablando de Raquel, está hablando de cómo se llama, de Besabel, de las descendientes del pueblo de Israel, que él, ¿verdad? Lo que va a hacer primero, antes de pensar en una casa Dios, antes de pensar en un palacio para él Dios, piensa, mire, cómo es que el de lindo nuestro Dios, piensa en ti, ¿verdad? Entonces Dios primero te va a preparar, te va a equipar, te va con lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, la mejor de la revelación del trigo y de la roca, de la miel, te va a procesar, te va a restaurar, a avivar, a levantar, a despertar tu espíritu y mi espíritu y el espíritu de tu hijo y de tus hijos y de tu casa y de tu familia. ¿Para qué? Para entonces escoger a tu familia, a escoger a tu negocio, escoger a tu vida, para ser un canal de bendición, para levantar, ¿verdad? El edificio al Señor, ya sea espiritualmente hablando o físicamente hablando, ¿verdad? Ya sea para dar dinero o ya sea para trabajar en la obra del Señor, ya sea para contribuir con tu finanza, o ya sea para los dos, para ser sacerdote y para ser, ¿cómo se llama? Príncipe y rey delante del pueblo del Señor, o para las dos cosas o para una. Somos diseñados cosas grandes, pero el caso es que alguna cosa Dios tiene preparada. Nadie de los que me está escuchando tiene un diseño diferente al otro, más grande que el otro. Todos somos grandes, entre los grandes todos nos ama Dios por igual, a todos tiene proyectos y sueños de Dios para ti, para mí, ¿verdad? Lo vamos a realizar, los proyectos tuyos y todo. Y aquí Dios no le está quitando el deseo de hacerle la casa a David. Simplemente y sencillamente, ¿verdad? David no estaba preparado para sostener, ¿verdad? Esa asignación todavía, ¿verdad? Entonces, no, cada uno tiene su asignación. La asignación de David no era construir. La asignación de David era de guerrero, de rey, ¿verdad? Y de sacerdote, para ministrar al Señor, para
guerrear y pelear y librar al pueblo de Israel, y también para gobernar, ¿verdad? Con vara de hierro y autoridad y poder para dar juicios, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. ¿Me está usted comprendiendo? Entonces, cada quien tiene su asignación, su diseño. Así que los sueños locos y los sueños y todo, Dios, ¿verdad? Tal vez te los tiene como en pausa, ¿verdad? Te los tiene en pausa, te los tiene y tú estás acelerado, que los quieres cumplir, que los quieres ya. Pero te digo una cosa, ¿verdad? No es que Dios te está diciendo no lo vas a lograr. No es que Dios te está diciendo no lo vas a cumplir. Dios te está diciendo, espérate un rato, te preparo, te equipo, te bendigo, te transformo, te levanto, te activo, te doy las personas, las conexiones divinas y todo, y recién vas a ver que va a ser facilito, ¿verdad? Como dicen ustedes, ¿verdad? Papayita, ¿verdad? Va a ser todo, cuando ya estés todo preparado, no te vas a esforzar, no vas a afanarte, no vas a dejar a Dios por Dios, y todo va a ser para bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y Dios no añade tristeza con ella, ¿verdad? Es algo que fluye así nomás y solito, y tus proyectos van a fluir así solito el día que Dios te diga, ok, ahora empieza ya con tus proyectos, con tus sueños, porque yo estoy aquí y esta es la hora y este es el día que Dios, ¿verdad?, ha determinado para que tus sueños y para tus anhelos y para que todo, ¿verdad?, se cumpla. ¿Se va a cumplir? Sí. ¿Cómo se va a cumplir? No le preguntes. ¿Con qué recursos? Tampoco le preguntes. ¿Quién lo va a hacer? Tampoco. Lo que tenemos que rescatar esto es que lo vamos a ver cumplido, ¿verdad? En nosotros, los sueños que nosotros tenemos y las cosas que nosotros hemos deseado y anhelado, porque David lo vio cumplido en el nombre de Jesús. Ahora paso al 21, ¿verdad? Le dice, yo te voy a levantar más bien la casa, yo te voy a construir. Cuando esa casa espiritual de tus hijos, ya Salomón esté preparado para gobernar, ¿verdad? Cuando tus hijos, ya Absalón haya muerto, Amnón, ¿verdad? También murió, y todos los que iban a hacer la competencia para Salomón, me doy a entender. Aquí vemos el 21 y dice, Dios es Dios de cosas grandes. Eso es lo que yo te quiero impartir, ¿verdad? Cómo Dios te ha escogido y te sacó de las tinieblas a la luz y te sacó de los anonimatos a la luz admirable y te dio un nombre y te puso como hija de Dios. ¿Para qué? Todas estas grandezas, subraya ese versículo 7, 2 Samuel 7, 21, todas estas grandezas has hecho por tu palabra. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Mire, pare un momento allí. De antemano, David está dando por sentado que todas las grandezas ya están hechas. Vuelvo a leer el versículo. Todas estas grandezas, ahora le está anunciando Dios, le está decretando, profetizando, estableciendo una palabra. Y miren lo que él ora, ¿verdad? Miren lo que él ora, como que si ya está realizado, ¿verdad? Y le dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra. No dice, me has prometido por tu palabra. No dice, me has profetizado por tu palabra. Y da por sentado y dice, has hecho. Ahora pregunto, ¿ya estaba hecho el templo? No. ¿Ya estaba hecho el templo espiritual? No. ¿Ya se había levantado Salomón para gobernar? No. Todas esas son promesas que en el contexto le está haciendo Natán, la boca del profeta le está anunciando, y él dice ya, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, ¿verdad? O sea, en otras palabras, las grandezas que has hecho conmigo, yo sé que hasta aquí es cierto, me sacaste del redil, de detrás de las ovejas, me trajiste aquí al palacio, yo estoy gobernando, yo estoy como rey ahora, todas estas grandezas ya las has hecho.
pero yo aseguro por ello que también lo vas a hacer en mi hijo y este hijo se va a levantar en el trono y va a cumplir el deseo que me estás diciendo. Y David ahí se humilla y se somete en una oración de reconocimiento de la grandeza de un Dios que promete y cumple. Amén. Y un Dios que le prometió a él ser rey y ahora es rey. Y le está prometiendo que su hijo va a ser rey allí, ¿verdad? Y que va a construir una casa y él tiene ese deseo, pero no la va a cumplir él. Entonces él no se pone con berrincha. Ay, que mira cuánto es tu sierva, cuánto yo te he servido y cuánto oro y plata he aflojado para tu casa y tú me haces esto. No, no se pone a ser la víctima, ni se pone, ¿verdad?, a hacer el teatro del siglo, y simplemente cede, ¿verdad?, la asignación a su hijo. Amén. Cede, ¿verdad?, la voluntad, su voluntad la somete a la voluntad de Dios. Amén. Y le dice, hágase, en otras palabras, hágase tu perfecta voluntad en mi vida. Me someto y la acepto. Que yo no lo voy a hacer. Entonces a veces nosotros estamos peleando con tonterías, ¿verdad? Que porque aquel trompudo no me hizo caso, que aquel hubiera casado, ay, que ay, no me quiere, ay, no me quiere mi marido, no me hace caso. Entonces por tontería, en lugar de someter la voluntad de nuestro corazón y decir, bueno, si no me quiere Dios, bendito sea tu nombre, con tal de que tenga cielos abiertos, me quieras tú, me ames tú. Yo sé que mi esposo se va a poner loco por mí. ¿Saben por qué? Porque yo estoy loca por ti, ¿verdad? Y tú vas a poner ese sentir y ese querer en mi esposo o a alguien. Y no se está victimizando. Ay, mira, y yo soy tu gran ungido, el gran rey de Israel. Y a mí me haces esto, a mí, ¿verdad? Entonces él no se está victimizando, no está haciéndose la víctima y llorando y todo. Él cede su voluntad, se somete en oración y le dice, acepto, ¿verdad?, lo que tú me estás diciendo. Me estás diciendo, yo no lo voy a construir y yo no lo voy a construir. Está bien, ¿verdad? Que lo va a construir mi hijo, así como esta grandeza que has hecho en mí. Yo sé que la misma grandeza y aún magnificada la vas a hacer en mi hijo y en mis hijos y en mis hijos. ¿Por qué lo dice? Por tu palabra y por tu corazón. Ese es tu corazón para conmigo. Amén. Tu corazón es para conmigo y el mío es para contigo. Tu corazón me ama y yo sé que tu corazón está lleno de amor para conmigo y nunca me vas a hacer daño. Aunque, ¿verdad?, ahorita esté en dolor, aunque ahorita esté padeciendo, porque yo no lo voy a construir, porque el deseo de él era construir. Ahora yo, ¿verdad?, cedo mi voluntad y te doy la gloria a ti. Yo sé que todas estas grandezas has hecho y me lo revelas porque soy tu siervo, ¿verdad? Y me tomas en cuenta. A ver, el 22 dice, por tanto, tú te has engrandecido, y vuelve a recalcar la palabra engrandecido. Dios es un Dios grande. En grandeza y en señorío, en potencia, en poder, en sabiduría. Y dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Verdad? En otras palabras, yo he oído de un Dios grande, 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 y esa grandeza ha hecho conmigo, y yo sé, ¿verdad?, que no te vas a cortar, tu mano no se va a cortar con mi hijo y con lo que me estás prometiendo. Doy ya cuenta y caso que está hecho, ¿verdad? Que hecho está. Y entonces miren el corazón de David. Mire qué lindo, ¿verdad? Tener esa madurez, porque esa es madurez, ¿verdad? El conocer a Dios y saber que Dios, ¿verdad?, todo lo que nos dice y nos sucede y nos dice es para bien. Ahora, mire usted el 22 dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Y hace una pregunta, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra?
¿Quién es como Israel, verdad? En la tierra. Es una nación fuera de serie, fuera de lo común. Le dice ahí, ¿verdad? Y le dice, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas. Y vuelve a repetir la palabra grandezas. Para hacer grandezas a su favor. Y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones de sus dioses, ¿verdad? Que hizo, dice, cosas grandes, ¿verdad? Para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor. Dios hizo cosas terribles, ¿verdad? Abrió el mar rojo, mató a Faraón y todo su ejército, las plagas, y eso lo celebran los judíos y cada judío se lo recuerda a Dios como un hecho terrible, un hecho maravilloso. Y nosotros debemos de rescatar como en esto, que nosotros debemos siempre decirle, Señor, gracias. Me acuerdo cuando no tenía que comer y tú me diste. Me acuerdo cuando no tenía para pagar los estudios y tú me diste eso. Me acuerdo, ¿verdad? Y contárselo a nuestros hijos, y contárselo a nuestros vecinos, y contárselo a nuestros amigos. Y eso es lo que hace el pueblo de Israel. Por eso Dios vive encantado con Israel. No le temen, no temen a Jehová, perdón, a Jesús, porque no lo conocen hasta ahora, ¿verdad? Es Jehová para ellos. Jesús no existe. Pero mire usted, Dios hace cosas proezas, grandezas. ¿Por qué? Y obras terribles, ¿verdad? Y mata como, ¿verdad? Nadie puede destruir ni tocar al pueblo de Israel, actualmente hablando, ¿verdad? Toda nación que se levanta contra el pueblo judío, delante de ellos cae. No hay quien los puede igualar como potencia, ¿cómo se llama? De dinero. Hablan los comentaristas que si los judíos sacan el dinero de Estados Unidos se acaba como potencia. Por eso es que Estados Unidos no es porque grande ama a Israel. Es que Israel tiene metido todo su potencia de su dinero, lo tiene invertido en Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos vuelve por Israel, ¿verdad? Siempre. Entonces, y habla eso, ¿verdad? Si Israel saca de las naciones, de las naciones que lo avalan y todo, saca su dinero, sus inversiones, se viene abajo la economía, ¿verdad? De Estados Unidos, se viene abajo la economía de algunas naciones que es donde ha invertido Israel. Entonces vemos nosotros un pueblo que hizo grandes favores y grandes maravillas. ¿Cuál es el favor y la maravilla que hizo Dios con el pueblo de Israel? Óigame, pare y piense y medite quién es su Dios. Aprenda, hijos de Dios, dejen de estar cabizbajos, meditabundos. Ay, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Ay, mi negocio será que va a prosperar. Ya de hecho, usted nació ungida para triunfar desde el vientre. Usted nació ungida para que nadie le hiciera frente en todos los días de tu vida. Amén. Como estuvo con Moisés, Dios está contigo. Amén. No te va a dejar ni te va a desamparar. Amén. Despierte, iglesia, despierte. Con usted, que Dios le ama, que Dios, como hizo con Israel, lo va a hacer con usted y lo va a repetir conmigo, con mi hija y con sus hijos. Va a guardar a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Por eso te saqué de detrás de la majada, porque yo te saqué de ser el ignorado.com para ser el valiente.com, ¿verdad? El grande, y hacer esas proezas y esa grandeza. Óigame, un pueblo de Israel que actualmente su territorio está en un desierto y prácticamente el desierto, así como fue profetizado en Isaías, el desierto floreció y lo hicieron florecer. Amén. ¿Por qué? A causa de la promesa, de la palabra y del corazón de Dios que está con ellos. Amén. Entonces nosotros tenemos que despertar, ¿verdad? Y saber
que ese mismo Dios está con usted y ese mismo Dios está conmigo y tenemos de despertar y hacer cosas grandes, embellecer la casa y saber que Dios está, soñar, ¿verdad? Soñar. Usted debe de soñar con vestir bien, con amar bien, con que le amen, con ser amada y amar, ¿verdad? Con tener los mejores amigos y usted ser la mejor amiga, con cosas espectaculares, cosas grandes, o cosas que ojo no vio ni han subido al corazón, hacer su desierto florecer. Como Dios hizo florecer, prometió, el desierto va a florecer, profusamente va a florecer. ¿Y qué es ese profusamente? Abundantemente. ¿Verdad? Va, ¿cómo se llama? A florecer. Va a florecer el desierto, ¿verdad? De una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Amén, amén. El yermo, ¿verdad? Dice, va a florecer. El yermo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Cuando la tierra está cuarteada, cuando la tierra está así quebrada de lo seco que está, ese es yermo. En el yermo, donde no hay resequedad, ¿qué dice Dios? Voy a, ¿cómo se llama? Voy a enviar agua en el desierto, voy a enviar agua en el yermo, va a florecer. Amén, amén. Va a florecer profusamente todo, ¿verdad? El desierto. ¿Por qué? Y eso fue lo que literal estamos viendo hoy. Un desierto. ¿Quiénes son los mayores exportadores en el mundo de flores hermosas? Israel, el que está en un desierto. Amén, amén. Mire usted la gloria del Señor. Mire usted la gloria. Si usted eso no le causa alegría y gozo, ¿verdad? Ese es su Dios. Ese está dentro de usted, ¿verdad? Usted debe de anhelar vivir en una mejor, ¿verdad? Situación. Nunca usted se va a quedar, ¿verdad? Yo digo, usted debe de anhelar diezmar más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la señal profética que usted diezma más? Que usted recibió más. Amén, amén. ¿Cuál es la señal profética de que usted mienta al Señor y no le dé, sino que para que digan y toparle y callarle la boca a la iglesia, o que no diga la profeta, que no diezmo, agarra 50 soles cuando su diezmo original es 100 o 150 y usted, para que digan que diezmo y manda 50 soles y usted su diezmo es 500? Entonces, allí usted lo que está haciendo es maldiciendo su tierra. Maldiciendo su tierra. Entienda, usted no le hace daño a Dios, usted no le hace daño a la iglesia, usted no le hace daño a nadie, usted le hace daño a su desierto, que no lo convierte en flor, que no lo convierte, ¿verdad? Y usted sería hoy la mayor exportación de flores. ¿Y que se representan las flores? Las bendiciones. Amén, amén. Las bendiciones, la alegría, el gozo. Usted mira una flor y su alma se revive, su alma, ¿verdad? La huele, qué rico huele. Ay, le dan un ramo de flores y usted, ¿verdad? Le dan una bendición grande al que le gusta las flores. Entonces, entienda, comprenda, pare. ¿Quién es su Dios? Reflexione, aprenda. Amén, amén. Aprenda, escuche la prédica y por favor póngala por obra, por práctica, apunte, tenga cuaderno, lápiz, Biblia en mano, reproduzca los mensajes, grábelos si no quiere escribir, pero algo haga y vuélvalos a repetir, vuélvalos a repasar, porque entre más usted repasa la palabra, entre más se la come, más activa, más hace florecer su desierto. Amén. Hace traer la aurora a su oscuridad, ¿verdad? Más luz a su corazón, a su mente, más revelación, más luz, más inteligencia, más brillo, más, ¿verdad? Usted alegría, gozo, y usted refleja, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Aleluya. Amén, amén. Usted debe de ser, ¿verdad? Agradecido. Usted debe de ser agradecido, ¿verdad? Estamos en la escuela del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.
El Señor nos está enseñando a través de la boca de Jehová, que soy yo, le está enseñando a mí y le está enseñando a usted. Yo no sé, pero yo con todas estas palabras que Dios me está dando, la primera que yo aprendo soy yo, la que estoy aprendiendo soy yo, la más bendecida soy yo, amén, la que está creciendo soy yo, amén, de verdad. No sé si usted, ¿verdad?, la está captando, no sé si usted la está captando, ¿verdad?, la palabra. Espero, ¿verdad?, que como descienda la lluvia y la nieve del cielo y caiga a la tierra y la hace producir y germinar y producir y fructificar. Así sea usted, ¿verdad?, una tierra buena, una tierra en donde cae la palabra y usted, ¿verdad?, la pone por obra. Que miremos el progreso por la palabra, porque la palabra que dijo David, todas estas grandezas has hecho por tu palabra. Amén. Por tu palabra, las grandezas las has hecho por tu palabra. Cosas grandes hace Dios por la palabra. Por la palabra y conforme a tu corazón. Y dice en el 23, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerlo nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor a tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Mire el 26, dice de ese mismo capítulo, dice que sea engrandecido, dice David, sigue orando, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. ¿Qué dice? Padre, me someto a tu voluntad. Que lo haga mi hijo Salomón. Yo sé que lo vas a hacer por tu grandeza de tu palabra y por tu corazón. Ya, amén. Porque como lo hiciste con grandes hechos y maravillas y obras terribles en Israel, lo sacaste y hiciste un gran nombre en Israel, así yo estoy seguro, ¿verdad?, que lo vas a hacer esta vez. Pero yo te pido, ¿verdad?, que engrandezcas tu nombre para siempre. Y que esa palabra que tú me has dado ahora, yo sé que la vas a cumplir, pero yo te pido, ¿verdad?, que sea para glorificar tu nombre. ¿Verdad? Para que tu nombre sea engrandecido. No para mi nombre, no para el nombre de Salomón, sino por el nombre tuyo. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos de Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Qué lindo, ¿verdad? Tener ese corazón, que desear de las cosas grandes que hagamos, hablen de un Dios grande que tenemos. Que cuando miren las cosas y las empresas que tú tengas, ¿verdad? Las cosas grandes que hagas, ¿verdad? Todo lo que puedas lograr, que cuentan, todas esas cosas cuenten de un Dios maravilloso en tu vida, que está contigo, que anda contigo, que derrota a tus enemigos, donde quiera que tú vayas, ahí está contigo, que no te va a dejar ni te va a desamparar, que siempre va a estar contigo y que el fluir de su gloria va a estar fluyendo 24 horas del día, aun cuando duermas, ahí está la presencia y la fluyendo su gloria a través, ¿verdad?, de su palabra y de su corazón para ti, para tu familia y para todos los de su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Dios es magnífico y todo eso, ¿verdad? Dios lo ha hecho por la grandeza y por el Dios grande que nosotros tenemos. Entonces, ¿verdad? Cuando la grandeza de Dios está con nosotros, aún a nuestros enemigos, aún a los enemigos, Dios, ¿verdad?, lo va a ¿cómo se llama?, a derrotar. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Y vamos a 2 Samuel, verso 3:1. Esta es primera. Vamos a 2 de Samuel,
Sí, segunda, ¿verdad? Ahí mismo, segunda de Samuel, verso 3:1, dice, dije que cuando la grandeza de Dios está contigo, aún tus enemigos lo proclaman. Aún tus enemigos te ayudan. Cuando la grandeza de Dios, aún tus enemigos van a conquistar para ti. Y esto es el caso de este verso que vemos aquí, del 2 de Samuel 3:1. Aquí nosotros el contexto es que hubo un altercado entre Abner y Isboset. Isboset era un nieto o hijo de la descendencia de Saúl. Isboset era el general de generales del ejército de Saúl que peleaba para recuperar el reino. Ya aquí había muerto Saúl, había muerto Jonatán, que era el sucesor de Saúl, y estaban peleando el reino todavía, ¿verdad? Queriendo recuperar. Y Abner peleaba para devolverle el reino a Isboset o a los descendientes de Saúl que habían quedado todavía. Ese es el contexto en donde yo te quiero leer el verso 3:1 y dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Levanta tus manos y di, yo declaro, profetizo y establezco que todos mis enemigos se van a debilitar y yo y mi casa y mis hijos en el Señor nos vamos a fortalecer y nos vamos a hacer fuertes y vamos a progresar, a prosperar y a ser bendito y grande entre lo grande. En el nombre de Jesús. Y dice aquí, ¿qué es lo que dice? La casa de Saúl, ¿qué era? Se iba debilitando, pero la casa de David se iba fortaleciendo. ¿Ve usted? Pero lo que yo quiero recalcar es una cosa. ¿Por qué se iba debilitando la casa de Saúl y por qué se iba fortaleciendo David? Porque, mire, el contexto aquí es que Abner, Saúl en vida tenía una concubina. La concubina se llamaba Rispa y entonces Rispa había quedado sola porque David ya había muerto y Saúl había muerto y entonces Rispa había quedado, seguramente que era joven, seguramente que era hermosa y todo. Entonces Abner se había acostado con Rispa. ¿Me está usted escuchando? Abner se había acostado con Rispa. Entonces y se dio cuenta Isboset, que es el descendiente del nieto de Saúl. Entonces le reclama. Miren lo que hace Dios para devolverte el reino a ti. Mira lo que hace Dios para fortalecerte y debilitar a tus enemigos. Pone a tus enemigos a pelear entre ellos mismos. Pone a tus enemigos a confrontarse y a quebrantarse entre ellos mismos. Y eso es lo que sucedió. Abner se acuesta con Rispa y Isboset le reclama, ¿por qué te acostaste con la concubina de mi padre? Eso es traición. Le dice, ¿por qué tú me reclamas de esta mujer? Y salió y a la defensiva y dijo, ya vas a ver lo que voy a hacer. Yo ahorita me voy a levantar y voy a ir donde David y vive Jehová que yo le voy a devolver hasta el último soldado y hasta el último rincón del reino a David. Voy a hacer que todo Israel y que todo Judá se vuelva a David y que lo proclamen y se vuelva como rey. Y verdad, y lo acepten como rey y se unifique el reino. Entonces Dios pone a pelear a los enemigos entre ellos mismos. Los enemigos tuyos se van a desbaratar entre ellos mismos. Los argumentos del diablo, el baldón del diablo y la cabeza
del baldón va a caer sobre sus propios. El pleito va a caer por sí solo en tu casa, el desempleo va a caer por sí solo en tu casa, la muerte, la oscuridad, la tiniebla, la rebelión, la desobediencia, fornicación, adulterio, todo lo que es del diablo y diseño del diablo, muerte y desesperación y toda tristeza y toda rebelión y desobediencia y sujeción y respeto a Absalón y cualquiera va a caer, porque entre ellos mismos Dios va a confundir y va a avergonzar a tus enemigos. Levanta tus manos y proclama, decreta y declara: mis enemigos se confundirán ellos mismos y van a ser avergonzados. Así dice la Biblia. Oh Dios, viste de confusión a mis enemigos y de vergüenza, vístelos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu enemigo? Puede ser el desempleo, puede ser, verdad, que no te paguen, puede ser, verdad, la tristeza, puede ser la depresión, puede ser la enfermedad, puede ser, verdad, la envidia, puede ser la deuda, puede ser, verdad, cualquier cosa, verdad, la rebelión de tus hijos, la rebelión de tu esposo, de tu familia, de la iglesia, pero va a caer porque ellos no se van a poner de acuerdo, los demonios, y los mismos demonios, verdad, se van a descuartizar y van a desarticular su cuartel, va a caer porque el general, verdad, del ejército de Saúl se volvió a David. Entonces dijo: hoy voy yo a trabajar todo lo contrario. Voy a devolverle el reino a David. Y por eso el reino de David iba fortaleciéndose, y Saúl iba debilitándose hasta acabar en desapareció en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, porque la palabra, verdad, nos es clara, ¿verdad? Y aquí vemos en 2 de Samuel 5, 6, 10. ¿Qué ha hecho Dios con David? ¿Qué grandezas ha hecho Dios? ¿Verdad? A sus enemigos los puso a pelear ellos mismos para devolverle el reino. Sus enemigos, ¿verdad? Se destruyeron entre ellos mismos y se volvieron a David y pelearon más bien a favor de David. Los enemigos más bien y las cosas adversas se van a volver, ¿verdad?, a favor tuyo, y las cosas adversas ahora van a ser, ¿verdad?, de bendición, ¿verdad? Lo que antes era de tristeza te va a causar baile, danza y gozo, amén, y júbilo, amén, y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y mire aquí, 2 de Samuel 5, 6, 10. 2 de Samuel 5, 6, 10. Aquí, ¿cuál es el contexto aquí? En este versículo 10. Y David iba, subraya ese versículo, igual el de 2 de Samuel 3:1, subrayalo para que usted se lo aprenda, y lo decrete y lo profetice mientras usted adora al Señor todas estas semanas. Y dice el 5, 2 de Samuel 5:10. Y David iba, ¿qué? Adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Vuelvo a repetir. Y David iba, ¿qué iba? Adelantándose, progresando. No se estaba, o sea, allí hay un fin al estancamiento. Yo decreto fin a todo aquello que esté estancando tu finanza, amén, a todo aquello que esté estancando tu bendición, amén, a todo aquello que está poniendo tropiezo a tu finanzas, a tu economía, a la conversión de tus hijos, a la conversión de tu familia y de los vecinos y de todo lo que el diablo te ha bloqueado. Es desbloqueado y vas a adelantar, vas a progresar, amén, vas a acelerar los pasos, vas a acelerar, y en el tiempo de hoy y en el tiempo de la hora se acelera, se adelanta, amén, el reino de Dios en nosotros, se cumplen los propósitos, se cumplen los sueños, se cumple, ¿verdad?, la bendición. ¿Por qué? Porque amén, Dios lo determinó, ¿verdad? David, te saqué de las tinieblas, te saqué del detrás de la oveja del redil. ¿Para qué? Para hacerte grande entre los grandes, para darte un nombre entre los grandes. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, cumpliendo la palabra del Señor en David, ¿verdad? Y David iba adelantando y engrandeciéndose. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo había dicho. Engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Amén. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba, dice, con él.
¿verdad? Dios estaba con él. ¿Cuál era el contexto aquí? Bueno, el contexto aquí era la consolidación del reino de David, y David es proclamado ya rey sobre todo Israel. Y además el verso 3:1, que pelea el general del ejército de Saúl por devolverle, le devuelve el reino, pelea y es consolidado como rey. Se une Israel, se une Judá. Acuérdense que en el pecado Dios lo que hizo fue dividió el reino. Por el pecado se dividió el reino. Unos se fueron con Judá, ¿verdad? Y el reino de Judá y el reino de Israel, ¿verdad? Que tenía como capital a Samaria, el de Israel, y el reino de Judá, que tenía como capital a Jerusalén. El templo lo tenía en Jerusalén. Habían hecho un templo malicioso y ídolos maliciosos y con gente, ¿verdad?, que no era de llamada a ser sacerdote en Samaria, ¿verdad? Todo eso fue desapareciendo, todo eso, y se unió. ¿Verdad? Se unió los dos reinos. En David se unió Israel de nuevo, ¿verdad? En David fue unido. ¿Por qué? Porque peleó Saúl, ¿verdad? Proclamaron rey a Saúl, proclamaron y dijeron, no, danos rey como todos los demás, queremos rey, ¿verdad? No tenemos rey, nosotros no queremos más, ¿cómo se llama? Jueces. No queremos más jueces, queremos rey, ¿verdad? Danos un rey. Entonces le pusieron al malicioso de Saúl. El Saúl pierde el reino y el gobierno, ¿verdad? Y de ahí viene, ¿verdad? La cosa de que por la decadencia del pecado siempre, ¿verdad? El reino y el arca del pacto es tomada, Israel es diseminada o expansida en todos los territorios por la, ¿cómo se llama? Ya iba a decir por la pandemia. ¿Cómo se llama? Por el pecado, ¿verdad? Dios lo tiró al cautiverio. Entonces, en David vuelve Dios a unir ese reino, ¿verdad? Y vuelve de nuevo a restaurar el reino. Aquí ese es el contexto. ¿Y qué es Dios? Le pone en el corazón a David, aquí en el verso del 6 al 10, le pone en el corazón a David recuperar Jerusalén, ¿verdad? Va a la ciudad de los jebuseos, y era antes la ciudad de los jebuseos. Va a recuperar y a pelear, destruye a los jebuseos, y cuando va a recuperar la ciudad de Jerusalén, con los jebuseos a matar y todo, le dicen los jebuseos, aquí no vas a entrar, porque aún los ciegos y los cojos te van a aborrecer, y no vas a entrar aquí. Y eso es el contexto. Pero David tomó, dice el 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Hasta hoy se conoce Jerusalén como la ciudad de David, como la ciudad del gran rey. Allí nació el gran rey, Jesús, ¿verdad? El ungido del Señor. Y dijo David, aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David dice, prendan y maten a los ciegos y a los cojos. Y David, de los jebuseos, ¿verdad? Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y Dios me hacía sentir mientras leía esto, ¿verdad? Que todas aquellas cosas que hasta ahora, ¿verdad? Te han dicho, no, no lo puedes hacer. No, no lo vas a lograr. Aquí no vas a entrar. Y si te han dicho, en este negocio no puedes entrar. En esta, ¿cómo se llama? Sociedad, o en porque no tienes dinero, porque esto, porque el otro. Y le dijeron a David, no puedes entrar aquí, no vas a entrar, no vas a tomar posesión de tu tierra, porque aquí viven los cojos, los ciegos, aquí viven los jebuseos, y tenemos una fortaleza aquí. No hay fortaleza que pueda resistir cuando la grandeza de Dios está contigo.
cuanto el manto de grandeza, del señorío y la autoridad y esa gracia, ¿verdad? De hacer, ¿verdad? Cosas grandes, porque eso te puso Dios en el corazón y eso Dios va a fluir desde tu corazón, desde su corazón, ¿verdad? Desde su palabra, por su palabra, y va a degollar, a triturar, a quebrantar a todo aquel ciego. Y eso nos da, ¿verdad? Como referencia que un ciego no puede ver, ¿verdad? Y es falta de revelación. A todo aquel que hay, ¿verdad? Sin falta de revelación, bueno, Dios, ¿verdad? Va a matar lo cojo, va a hacer desaparecer de ti lo cojo, va a hacer desaparecer de ti lo ciego, ¿verdad? Si hasta ahora has estado ciego, no has tenido una perspectiva, una guía, una luz, una revelación clara, precisa y concisa de lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer y para qué lo vas a hacer. Dios en este tiempo y en este ahora y en esta temporada viene con una revelación para dar luz a tus ojos y para firmar tus pies. Si están cojos, para no caminar. Y vas a caminar y vas a adelantar y vas a ir adelantando y te vas a ir engrandeciendo, amén. Dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno y maravilloso y el Señor es grande. Tenemos nosotros única y sencillamente que ¿cómo se llama? Que entender una cosa, que esa es, ¿verdad? El diseño de Dios. Dios no tiene cosas pequeñas, no hace cosas pequeñas, ni te llamó para cosas pequeñas. Por eso, ¿verdad? Dios apunta a cosas grandes. Dios te va a poner material humano, te va a poner material logístico, te va a poner ideas creativas, te va a poner ideas ingeniosas, te va a poner también dinero en tus manos, te va a poner economía y cosas grandes. Solamente acuérdate de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides que detrás del redil y detrás de la majada, detrás del rebaño, de las ovejas, donde eras el último y la última, allí te sacó y metió su mano y te sacó y te trajo para que seas la primera de la fila. La primera de la fila, ¿verdad? Y entre los grandes vas a ser grande. Amén. Porque Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vuelvo a repetir, Proverbios 16, verso 7. Proverbios 16, verso 7 dice, aprende de ese versículo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, ¿verdad? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Lo que sucedió con David. Acuérdase de Abner, era enemigo de David porque estaba con Saúl, pero cuando le reclamaron por la concubina, él dijo, vive Jehová, y ahora yo me levanto y me vuelvo a David y peleo por David y devuelvo el reino a David. Y ya me vuelvo aún ese enemigo, lo hizo estar en paz con David. ¿Para qué? Para devolverle el reino y cumplir lo que Dios había dicho en su palabra. Así va a suceder con ustedes, conmigo y con todo aquel que pretendemos o nos esforzamos por agradar a Dios. Y por eso usted le agrada, y como le agrada, Dios va a hacer que todas las cosas, ¿verdad?, que han contribuido siendo enemigas, ¿verdad?, de su conquista, de su avance, ¿verdad?, de su adelanto, se tornen para bien, para provecho, para beneficio, para engrandecerlo, para, ¿verdad?, activarlo y para promoverlo. Amén, así que espero haberte bendecido con la palabra que hasta ahora te he impartido,
Que la gloria de postrera de tu casa sea mayor que la primera. Aleluya.